Hola chicos, buenos días. Eh, Cuando terminamos la clase pasada estábamos discutiendo las características histológicas del riñón. El día de hoy queremos concentrarnos en la estructura de la nefrona y especialmente la composición del glomérulo para determinar eh, el proceso de filtración glomerular. Entonces primero acabamos un ejemplo de un riñón teñido en hematoxilina eosina. Y acá debemos tener en cuenta que hay entonces dos zonas diferenciables en microscopía de luz para un corte coronar del riñón y son la corteza y la médula. La corteza es la parte más externa y la médula es la parte más interna cercana al seno relacionada con el ilio. La médula está organizada en unas pirámides renales que contienen la mayor parte del sistema colector y las asas de Henle. La corteza eh, es diferente a la médula en un aspecto importante y este es su perfusión, la cantidad de sangre que reciben. Mientras que el riñón es un órgano hiperperfundido, es decir, está recibiendo mucha más sangre de la que podría necesitar para su nutrición. Y mucha más sangre me estoy refiriendo a que 150 gramos de tejido renal están llevándose el 25% del gasto cardíaco cada minuto. Esto es aproximadamente 1250 mililitros por minuto. De toda la sangre que entra al riñón, el 90% se queda en la corteza y apenas el 10% entra a la médula renal. Esto quiere decir que no solamente el riñón es un órgano pequeñito para estar recibiendo toda esta cantidad de sangre, menos del 1% del peso corporal está recibiendo más del 20% del gasto cardíaco, sino que en su interior también hay una subdivisión de qué estructuras reciben la mayor cantidad de sangre. Entonces las arterias al interior del riñón se dividen en secuencia. Una arteria renal va a producir unas arterias para cada uno de los polos. Luego este se divide en arterias interlobulares que se dividen y se arquean en las arterias arcuatas que dan origen a las arterias interlobulillares y que esas arterias interlobulillares dan la arteriola que va a entrar al glomérulo, la arteriola aferente. Y esta arteriola aferente se va a dividir unas 20 a 40 veces, produciendo los capilares al interior del glomérulo, los capilares glomerulares. Esos capilares glomerulares se reúnen y me producen la arteriola aferente. La arteriola eferente. Esa arteriola eferente se va a continuar con los vasos rectos arteriales, que va a producir finalmente los capilares peritubulares. Luego los vasos rectos venosos y las vénulas renales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos dos lechos capilares en serie. Dos lechos capilares en serie. Entonces yo tengo por acá las arterias interlobulares y esas arterias interlobulares se vuelven arterias arcuatas. Las arterias arcuatas dan estas ramas a 90 grados que son las arterias interlobulillares y cada arteria interlobulillar, como vemos aquí, va a dar una ramita que es la arteriola aferente. Y esa arteriola aferente entra al glomérulo renal, entra al corpúsculo de Malpighi. Entonces, esas arteriolas me van a determinar que yo tengo entonces una rama arterial, un capilar, y ese capilar es único en el cuerpo porque ese capilar está metido entre dos lechos arteriales. Luego, la arteriola eferente sigue, se continúa con los vasos rectos arteriales y otra vez se produce un lecho capilar que son los capilares peritubulares. Y esos capilares peritubulares se continúan con las vénulas renales que van a dar origen a las venas renales y finalmente a la salida del riñón. Esto es muy importante porque quiere decir que el riñón tiene una circulación terminal. Esto quiere decir, si se obstruye una parte de la circulación del riñón, lo más probable es que se obstruya toda la circulación del riñón y se van a producir infartos relacionados con esa obstrucción. Entonces acá lo importante es que yo tengo dos lechos capilares, un capilar glomerular y un capilar peritubular. El capilar donde el riñón se nutre, donde hace el intercambio gaseoso, donde recibe glucosa, es el capilar peritubular, ese es el capilar estromal, el nutricio, el que le da el aporte al riñón.
El capilar glomerular es un capilar parenquimatoso, está ahí por una razón diferente. Lo que está haciendo es permitiendo que la sangre se filtre a alta presión y que la sangre filtrada pueda producir luego un líquido que llamamos orina. Esa sería nuestra nefrona. El capilar glomerular filtra al interior de la cápsula de Bowman para permitir la producción de filtrado glomerular, líquido tubular y orina, y el capilar peritubular es el que puede hacer difusión con todo el tejido renal para permitirle su nutrición. Donde yo tape cualquiera de estos vasitos, tapo prácticamente la circulación de la nefrona. Entonces ya hemos dicho que 2 riñones, 2 millones de nefronas, 1 millón de nefronas por riñón. Estas nefronas son estructuras complejas organizadas en la vía intrauterina y por tanto no se regeneran. No se regeneran. Después de los 40 años empezamos a perder un 1% de las nefronas y eso implica que el envejecimiento del riñón incluye la pérdida de nefronas. El envejecimiento del riñón incluye la pérdida de nefronas. Y después de los 40 años, cada año que pasa va a producir la pérdida progresiva de nefronas en el riñón. Esto se oye triste, pero tiene un punto más oscuro porque cada vez que una nefrona falta, las otras tienen que compensar el trabajo y cada vez que una nefrona muere, el resto se sobrecarga de trabajo para poder cumplir la función de la nefrona que se murió. Entonces, entre menos nefronas me quedan, más tienen que trabajar las nefronas restantes, lo cual implica más presión sobre las nefronas sobrevivientes, produciendo más muerte de nefronas. Entonces, después de los 40 años empezamos a perder a un ritmo estable, sin ninguno, o sea, sin consumir metales pesados, sin beber mucho, sin deshidratarse, sin tener dietas ricas en proteínas y sodio, sin hacer nada que es tóxico para el riñón, las nefronas igual se van muriendo un 1% anualmente. Cada nefrona independiente es capaz de producir orina. Sin embargo, no todas las nefronas pueden producir una orina de igual concentración. Si ustedes recuerdan de histología, las nefronas son diferentes si tienen su glomérulo por acá pegadito a la corteza subcapsular. Imaginemos que es el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Eso es diferente a esta nefrona que podemos tener aquí. Un glomérulo, un túbulo proximal, un asa de Henle que viaja profundamente sobre la médula renal y un túbulo distal. A estas nefronas que tienen su glomérulo por acá en la corteza externa, las llamamos nefronas corticales. Y estas que están acá las llamamos las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales son mucho más numerosas, pero por su pobre acceso al gradiente de concentración medular, tienen una capacidad menor de concentración de la orina. Las nefronas yuxtamedulares, si algo son el 25%, son mucho más escasas, pero por su posición con respecto a la médula renal, tienen una capacidad mucho mayor de concentración de la orina. Como tienen una capacidad mayor de concentración de la orina, son mejores, son más eficientes para ahorrar líquidos, conservar nutrientes, son mucho más eficientes, pero son menos numerosas. Entonces, tenemos muchas nefronas, pero no todas las nefronas concentran la orina de la misma manera, no son igual de eficientes. Y cada nefrona está compuesta por 2 partes. Una cabecita donde ocurre todo el filtrado, que es el glomérulo, y un sistema de células epiteliales que forman un tubito continuo con el glomérulo que se va a encargar de las modificaciones de ese filtrado. Todo lo que el glomérulo filtra, el túbulo seleccionará lo que se debe perder y lo que no se debe perder a través de los procesos de reabsorción y secreción. El glomérulo filtra, el túbulo modifica ese filtrado a través de la reabsorción y la secreción. Entonces, el penachito de capilares, que llamamos glomérulo, va a estar revestido de unas células epiteliales que van a permitir el procesamiento y aprovechamiento de ese líquido que se filtra.
Entonces, al interior del corpúsculo renal, del corpúsculo de Malpighi, vamos a tener varios tipos de células. En este esquema, lo que podemos ver es que hay unas células que conforman los vasos sanguíneos en el extremo capilar, es decir, las células endoteliales, y aquí vemos cómo la arteriola aferente va entrando al glomérulo. Esta arteriola aferente, entonces recuerden, se divide 20 a 40 veces para producir los capilares glomerulares, y esos capilares glomerulares se reúnen para producir la arteriola eferente. Lo que tenemos al interior del glomérulo son capilares, y por tanto, recuerden, los capilares solamente tienen túnica íntima, y la túnica íntima está conformada por las células endoteliales y la membrana basal. A esa membrana basal, que es especial acá, la llamamos la membrana basal glomerular. Esa membrana basal glomerular tendrá unas proteínas que hacen específica su función acá en el glomérulo, y las hablaremos más adelante en esta sesión. Esas células endoteliales van a, haciendo parte de un capilar, van a permitir que se filtren sustancias desde el interior del vaso sanguíneo hacia el exterior. Recuerden la ley de Starling de filtración capilar. Acá aplica, los capilares filtran ese líquido. Ese líquido podría convertirse en líquido intersticial o linfa, y recuerden, ese no es el propósito de este capilar. El propósito de este capilar no es nutrir al riñón. El propósito de este capilar es filtrar la sangre. Entonces, ese filtrado que se va a salir de las células endoteliales va a ser contenido. Se va a evitar que se pierda, que se mezcle con el intersticio, gracias a que hay un epitelio formado por podocitos parietales que me aíslan y me separan completamente el líquido filtrado del capilar glomerular para que no se mezcle con el intersticio renal. Esas células epiteliales los vamos a llamar podocitos parietales, y esos podocitos parietales configuran la cápsula de Bowman, la pared limitante del glomérulo renal. Además, hay un segundo tipo de podocitos, tal vez más importantes para la función renal, que son los podocitos viscerales. Esos podocitos viscerales van a estar rodeando cada una de las asas capilares, van a estar rodeando la pared de los vasos sanguíneos al interior del glomérulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí esquematizado? Esto que está en rojito, esas células que tienen huequitos, son las células endoteliales de los capilares glomerulares. Recuerden que esos capilares son de continuos afenestrados, tienen unos poros más bien pequeñitos, y que todo el líquido que se filtra de ahí está separado del resto del riñón gracias a estas células que se llaman los podocitos parietales. Y ellos forman la cápsula de Bowman, las paredes, y por tanto están limitando que los procesos ocurran solamente aquí al interior. La nueva célula que mencionamos fueron los podocitos viscerales. Y esos podocitos viscerales tienen unas prolongaciones a manera de pedicelos, y esos pedicelos, como unos pelitos, van a abrazar cada uno de los capilares, dejando espacios entre cada uno de esos pedicelos, espacios entre cada uno de esos pedicelos. Además, hay otra célula acá en este esquema, que son las células mesangiales. Las células mesangiales tienen múltiples funciones en el riñón, desde estructurales hasta inmunológicas. En este esquema las mostramos porque nos permiten darle una identidad estructural al glomérulo, es decir, van a organizar los capilares glomerulares al interior del corpúsculo de Malpighi para que no se enreden y se desordenen. Entonces, dentro del glomerulito, ¿qué es lo que tenemos? Unos capilares que llevan sangre al interior del glomérulo. Esos capilares filtran líquidos, y los líquidos no se escapan gracias a los podocitos parietales. Esos podocitos parietales también comparten espacio con los podocitos viscerales, que además ayudan a constituir la barrera de filtración. Los espacios entre los pedicelos de los podocitos viscerales es un sitio importante que tienen que atravesar las sustancias que se filtran en el riñón. Y las células mesangiales que están organizando toda la orquesta ahí. Entonces, en esta distribución de glomérulos, yo me imagino un glomérulo como una esfera. Yo tengo dos polos. Un polo arterial por donde entran y salen las arteriolas aferente y eferente, y un polo urinario por donde el líquido filtrado se va a conducir hacia el sistema tubular, donde cambia de nombre.
el líquido que se produce como filtrado de los capilares glomerulares lo vamos a llamar de ahora en adelante filtrado glomerular. Y ese filtrado glomerular va a ocupar este espacio, el espacio urinario o espacio de Bowman, que es el espacio que está entre los podocitos parietales y los podocitos viscerales. El líquido se filtra y se acumula aquí, y ese líquido lo llamamos filtrado glomerular. Filtrado glomerular. ¿Cómo se ve eso en realidad? En la microscopía electrónica, yo veo la luz del capilar. Si este es el interior del vaso sanguíneo, y yo voy a ver los poritos, los huequitos en la pared que corresponden eh, a los huecos, a los poros del capilar, las fenestraciones en el capilar. Luego se dan cuenta que hay una membranita ahí que se ve como una línea doble. Esa línea doble es la membrana basal glomerular, donde estará apoyado la célula endotelial. Y del lado externo de la luz del capilar se dan cuenta que se ven todos estos pelitos. Cada uno de ellos es un pedicelo de un podocito visceral. Entonces, cuando una sustancia se está filtrando en el riñón, en el glomérulo, lo que está haciendo es físicamente atravesando los poros de los capilares, la membrana basal glomerular y el espacio entre los pedicelos de los podocitos viscerales. Eso es lo que constituye la membrana de filtración. La membrana basal glomerular es una estructura de proteína que, como todas las membranas basales en el cuerpo, contiene una gran cantidad de proteína del tipo colágeno. En la membrana basal glomerular además encontramos colágeno, pero específico el tipo 4, entactina, fibronectina, laminina y otros proteoglucanos polianiónicos. Lo que tienen en común todas estas proteínas de la membrana basal glomerular es que todas en mayor o menor medida tienen una carga neta negativa. Y esa carga neta negativa va a ser importante para determinar qué tipo de sustancias puede filtrar el glomérulo. Entonces, en una visión de más aumento de esta microscopía electrónica de transferencia, lo que estamos viendo es que este es el interior de los vasos sanguíneos, es decir, acá está la sangre, y esto es el espacio urinario, el espacio de la cápsula de Bowman. Entonces, ¿cuál es la idea? Si una sustancia se quiere filtrar, tiene que atravesar los huequitos, las fenestraciones del capilar, y las tres capas que vemos en la membrana basal glomerular. Se dan cuenta que se ve como un sanduchito. Esta que está aquí clarita pegada a la célula endotelial, que se llama la lámina rara interna. Esta que se ve gruesita, que se ve en la mitad, la llamamos la lámina densa, y esta que está más afuera, que se llama la lámina rara externa. Sobre la lámina rara interna se apoya la célula endotelial como epitelio, y sobre la lámina rara externa se apoyan los pedicelos de los podocitos viscerales, también como células epiteliales. Entonces, para que una sustancia sea filtrada, debe atravesar este filtro de tamaño, este filtro de carga y este filtro de tamaño. Entonces, los poros, las fenestraciones de las células endoteliales tienen un tamaño de 70 a 100 nanómetros. Es decir, tamaños más grandes que eso, viniendo del lado de la sangre, simplemente no pueden atravesar estos poritos. Si ustedes recuerdan, el tamaño de un glóbulo rojo está entre 7 a 8 micras. 7 a 8 por 10 a la menos 6. Mientras que un glóbulo rojo tiene ese tamaño, los poritos tienen de 70 a 100 nanómetros. Y un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9. Eso quiere decir que un eritrocito está entre 100 a 1000 veces el tamaño de cada uno de esos poros. Entonces un glóbulo rojo es demasiado grande para pasar por los poros, pero solutos más pequeños, como los que vimos como componentes del plasma, sí podrían atravesarla. Entonces el poro, la fenestración del capilar, 70 a 100 nanómetros. Luego, ¿qué viene? Las proteínas asociadas a la membrana basal glomerular.
y esas proteínas tienen una abundancia de cargas negativas. Abundancia de cargas negativas. Quiere decir que si yo soy pequeñito, yo soy el sodio, por ejemplo, el sodio en solución hídrica se comporta como un catión, entonces tiene una carga positiva. El sodio es de hecho atraído hacia esta membrana de filtración. Y si el agua sigue fluyendo en esa dirección, el sodio se puede filtrar. Pero si yo pienso en una sustancia como el cloruro en solución hídrica tiene una tendencia a tener una carga negativa. Y entonces, de hecho, el cloruro no es tan atraído, ese espacio para él no es tan llamativo, porque hay muchas cargas negativas ahí. La última parte, los pedicelos de los povocitos viscerales están separados de sí entre 20 a 30 nanómetros. Entonces, eso quiere decir que usted tiene unos huequitos en los capilares, pero si usted intenta atravesar los huequitos en los capilares, al otro lado se encuentran los espacios entre los pedicelos, y los espacios entre los pedicelos son más pequeños que cada uno de esos huequitos. Entonces, ¿eso a qué me lleva? Que la conjunción de esos dos sistemas de filtro va a hacer que las partículas que en realidad puedan atravesar esa membrana de filtración sean más pequeñas que los dos filtros. Entonces, mientras que los poros del capilar son de 70 a 100 nanómetros, mientras que los poros del capilar son de 70 a 100 nanómetros, y la hendidura entre los pedicelos está entre 20 a 30 nanómetros, las partículas que pueden atravesar esa membrana son realmente más pequeñas que eso. Ahora nos faltaron las células mesangiales, entre todas las células que mencionamos por su función, y recordemos que dijimos que son células de origen mesenquimatoso y que tienen múltiples funciones. Pueden cambiar la disposición de los capilares gracias a que tienen función contráctil. Son capaces de retirar inmunocomplejos, espero lo hayan visto en inmunología, por su capacidad fagocítica. Son capaces de proliferar para tratar de reparar el glomérulo cuando tiene lesiones leves. Sintetizan y depositan la matriz extracelular, incluida la membrana basal glomerular, y son capaces de controlar la producción y eliminación de sustancias vasoactivas que controlan el tono de las arteriolas aferentes y eferentes. Entonces las células mesangiales están ahí en el centro y tienen múltiples funciones. Entonces, si yo junto todo lo que hemos aprendido sobre el glomérulo, podré entender que hay dos características con las cuales el glomérulo filtra sustancias de la sangre. Hay dos características con las cuales el glomérulo, como un colador, filtra sustancias de la sangre. El primero, el criterio de tamaño. Cuanto más pequeña sea una sustancia, más probable es que se filtre. Cuanto más pequeña es una sustancia, más probable es que se filtre. Y si la partícula tiene su diámetro mayor, menos de 3.6 nanómetros, o su masa completa es de menos de 70 kilodaltons, menos de 3.6 nanómetros o menos de 70 kilodaltons, la partícula es suficientemente pequeña para filtrarse, se puede escapar. Mientras que si la partícula tiene un tamaño mayor a 3.6 nanómetros o más de 70 kilodaltons, ya es demasiado grande para el poro y va a tener una restricción en su filtración. El primer criterio, la primera característica que utiliza el glomérulo para filtrar sustancias es el tamaño. Cuanto más pequeña sea la sustancia, más filtrable es. Y el criterio de filtración está limitado en 3.6 nanómetros o 70 kilodaltons. Más pequeño se filtra, más grande no se filtra. Piensen en un colador. Pero este colador es especial porque hay un segundo criterio de filtración. El segundo criterio es la carga. Cuanta más polar y catiónica positiva, recuerden que catión positivo, cuanta más carga positiva, cuanto más polar sea y más carga positiva tenga la partícula, mucho más filtrable. Como la membrana basal glomerular está repleta de proteínas de carga negativa, cuanto más negativa sea la partícula, menos se va a filtrar. Entonces los dos criterios que utiliza el glomérulo para filtrar sustancias de la sangre son el tamaño y la carga. Cuanto mayor el tamaño y más negativa sea la partícula, menor la filtración.
Y cuanto más pequeñita y más positiva sea la partícula, mayor la filtración de esa sustancia.